Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje en 89.1 Cadena Radial Costarricense con Fausto Amador Arrieta y quien les habla, Mimi Prado. Les recuerdo que el programa se reproduce hoy a las 11 de la noche y también lo pueden seguir en YouTube. Con el nombre de Mimi Prado les aparece el canal de alto voltaje. Eh, Hicimos dos programas anteriores sobre Israel y, por supuesto, nuestro tema de hoy es el conflicto, la guerra entre Hamas e Israel, Palestina e Israel. Sería para los que les interesa el tema. Les doy los nombres de los dos programas que pueden ver en este canal de YouTube. El primero se llama ¿Hacia dónde va Israel hoy en día? Y el segundo, Oriente Medio, Israel dividido con enemigos al acecho, ¿verdad? Son los dos programas que hablan muy claramente de los antecedentes del conflicto del que vamos a analizar hoy. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Muy triste el tema de hoy, o muy angustiante nuestro tema. Esto es de todo, tiene de todo. Estamos viviendo una indescriptible tragedia humana. El dolor nos sobrecoge y es más grande aún que la indignación. Miles de seres humanos, ancianos, mujeres, indefensas, niños, fueron asesinados a mansalva sin haber cometido otro delito que haber nacido en el otro bando. Centenares de miles están siendo bombardeados, expulsados de sus casas, sus viviendas demolidas y sus familias sepultadas bajo los escombros que dejan las bombas. Su delito es haber nacido y vivido en el otro bando. La humanidad muestra sus peores rasgos. En el mundo, la compasión y la solidaridad se unen necesariamente a la condena. Pero necesitamos entender, comprender lo que está pasando. Necesitamos tratar de proyectar un sentido de reflexión a los acontecimientos. Por eso es con un gran sentido de responsabilidad que vamos a dedicar este programa, como lo acabas de señalar, a discernir los acontecimientos que estallaron y que se encadenaron a partir del ataque terrorista de la organización palestina Hamas contra Israel en la franja de Gaza. Muy importante lo que acabas de decir al subrayar los programas anteriores que habíamos tratado de este tema, porque ahí nosotros advertíamos que Israel se estaba colocando en una posición de debilidad, que sus enemigos estaban al acecho y llegamos incluso a decir que estábamos al borde de la catástrofe. Por eso, al analizar estos hechos necesitamos buscar un tono sereno a la hora de hacer juicios de opinión, fundarlas en apreciaciones fundadas y no en ideologías. En todo caso, referirnos a criterios contrastados de analistas internacionales que para variar, Mimi, los hay de todo y dichosamente también analistas bastante centrados y bastante sensatos. Algunos que no están en ningún bando y también sensatos a los dos bandos. Y tenemos que distinguir con claridad lo que son hechos de lo que son opiniones y también lo que son análisis a partir de datos reales de lo que son especulaciones, por factibles que esas sean. Deberíamos de comenzar entonces necesariamente por los hechos. Y esto es un poquito que resultará tal vez cansado para las personas que le han estado dando seguimiento a los acontecimientos, pero eh, tenemos que partir de ellos, porque no todo el mundo está al tanto de todo lo que ha ocurrido. Entonces vamos a los hechos. En la madrugada del 7 de octubre de 2023 se inició el ataque más terrible que haya sufrido Israel desde 1948. La organización palestina Hamas, que controla la franja de Gaza, inició sus acciones con más de 5.000 misiles lanzados contra varias ciudades de Israel. Pero eso era solamente una distracción. El centro de su ataque era lo que llamó después la Operación Tormenta al-Aqsa,
una infiltración masiva de más de 1.500 militantes de Hamás. Con tractores destruyeron la muralla fronteriza en el cruce de Jerez, frente al mar, en el extremo norte de la Franja de Gaza, y simultáneamente, abrieron 15 puntos del muro que separa Gaza de Israel a lo largo de 40 kilómetros, en una operación de una coordinación realmente increíble. Desde esos puntos penetraron en Israel por tierra, mar y aire, utilizando parapentes, camiones, motocicletas y vehículos blindados de doble tracción. Frente a la incursión por tierra se produjo un desembarco anfibio en Siquim, al norte, al lado de Gaza. Atacaron un festival musical donde 3.000 jóvenes festejaban la fiesta tradicional del Sukkot. Ahí aparecerían después 260 cadáveres de jóvenes asesinados. En menos de una hora, 22 comunidades quedaron bajo el control de Hamás. También la comisaría de policía de Sderot y otras 2 bases militares. El mundo pudo ver videos publicados por Hamás donde aparecían vehículos militares destruidos, un tanque israelita en llamas, oficiales, soldados y civiles hechos prisioneros y videos de asesinatos atroces y de horrendas humillaciones contra los civiles capturados. Para Israel, ese 7 de octubre fue un día fatídico que no tenía precedentes en toda su historia. Decenas de poblados fueron tomados, algunos por varios días. Estaciones de policía y pequeños cuarteles militares fueron asaltados y sus defensores superados. Y ese ataque fue toda una sorpresa que las fuerzas de seguridad de Israel jamás se esperaron que llegara a ocurrir. Más de 1.300 israelitas murieron, hoy dan la cifra de 1.400. Otros 3.300 resultaron heridos. Hay sin número de desaparecidos, se calcula. Hoy sacaron la cifra de 190 rehenes secuestrados. Esas cifras de muertos, heridos, desaparecidos, secuestrados, supera todas las víctimas israelíes desde hace 20 años de choques con los grupos de la resistencia palestina. La respuesta del gobierno presidido por Benjamín Netanyahu fue realmente pero muy lenta. Pasaron varias horas y no había llegado ningún auxilio a las aldeas tomadas por Hamás. Eso era inconcebible, dadas las presumidas capacidades de respuesta de la Chahal, las fuerzas de defensa de Israel. Se reportó que Joha Meres, excomandante de paso del paso Kerem Shalom al sur de Gaza, dijo que él no se podía explicar que no hubiera habido una reacción minutos después del ataque. Sin embargo, aún después de haber declarado al país en estado de guerra, incluso 24 horas después del ataque, varios reductos seguían bajo control de los milicianos palestinos. Pero después, la respuesta fue formidable. Netanyahu declaró al país en estado de guerra y advirtió que jamás pagaría un precio que no ha conocido jamás, que sería destruido como el mundo destruyó al Estado Islámico, y dijo que las fronteras de Oriente Medio jamás volverían a ser las mismas. Las aldeas capturadas por Hamás fueron retomadas y 2 días después de los ataques ya se habían dado bombardeos tras bombardeos en la Franja de Gaza con más de 1.500 cadáveres, 500 niños Bueno, muertos en los primeros 500 días. niños muertos. Pero bueno, las fuerzas de defensa de Israel también notificaron que habían encontrado 1.500 cadáveres de atacantes y daba eso una idea de la enorme envergadura del ataque. En 2 días tiraron 5.000 bombas, se señala. Y Gaza vive un verdadero escenario humanitario dantesco tras una semana de intensos bombardeos del ejército israelí. La zona más poblada y centro de la actividad económica y social está en escombro. Las bombas hicieron desplomarse más de 20 edificios, con muchos de sus residentes tal vez adentro. Israel impuso un cerco total, cortó el suministro de agua, electricidad, combustible
y la entrada de alimentos y la entrada de material humanitario. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, en estos momentos ya hay más contabilizados de 3.000 palestinos muertos en Gaza y la cantidad de heridos simplemente no se puede saber porque están la mayor parte de ellos bajo los escombros. Pero incluso no se contabilizan lo que venía oyendo, los bebés de la incubadora, por ejemplo, que al cortar la luz no sobrevivieron, según oía un médico palestino, etcétera, 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 ¿verdad? Sí, un médico de Médicos Sin Fronteras, Mimi. Esa declaración fue hecha por un médico francés. 1.500 edificios fueron completamente destruidos, más de 10.000 apartamentos quedaron en escombros. Y bueno, el viernes el ejército israelí ordenó abandonar la zona norte de la franja. Y eso está suponiendo el desplazamiento de más de 1 millón de personas. Dicen que ya 600.000 están agolpados en la frontera sur, pegado a Egipto, donde no los están dejando pasar. Pero eso es tremendo porque le dicen a 1,5 millones de personas o más que abandonen el lado sur de Gaza. ¿Cómo movilizar? Norte, el largo norte. ¿Cómo movilizas 1,5 millones de personas con sus niños, ancianos, necesidades básicas en 24 horas? Es imposible. Y segundo, ¿de qué van a vivir? ¿Dónde van a estar? ¿Qué va a pasar cuando lleguen a dónde? Si no los está recibiendo nadie, ¿verdad? Y además el sol, Mimi, el sol en ese clima. Y el agua que no tienen. Y el frío de las noches. Y sin agua y sin alimentos. Bueno, eso, Mimi, dijo Netanyahu, es solo el comienzo. Eso, 400... líderes occidentales, periodistas israelitas, ¿verdad? Dentro de Israel lo están llamando, eso es genocidio, ¿verdad? Obviamente, así es. Quiero decirte que no estoy llevando el tiempo porque en esto la emoción se me cortó el dedo. Pero lo veré con más cuidado la próxima vez. Ok. 400.000 reservistas fueron llamados a las armas y más de 200 tanques se podían ver por los videos a la entrada de Gaza, y el ejército israelí se anunciaba que estaba preparándose para iniciar una operación de asalto terrestre. Hasta ahí los hechos. Lo que quedan son las preguntas sobre estos hechos y sobre todo sus posibles ramificaciones, las consecuencias que se derivarán de acuerdo al tipo de respuestas que haga Israel a los ataques que sufrió. La primera pregunta es de rigor y es imposible no comenzar por ahí. El rasgo predominante del ataque de Hamás fue la sorpresa. Por eso, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿realmente no era previsible ese ataque? Eli Barnabi, ex embajador de Israel en Francia, dijo una frase impresionante. Dice: en la historia ocurren acontecimientos que son al mismo tiempo sorprendentes y predecibles. Así fue, dijo, el ataque de Hamás. El momento, la escala, la audacia sin precedentes de la operación y la devastación que causó fue ciertamente sorprendente. Pero, añadió, era previsible. Netanyahu había llevado a Israel a una situación de alta vulnerabilidad estructural. Durante meses, exoficiales habían... Perdón, no solo había llevado a Israel a esa vulnerabilidad, sino que había hostigado él y los judíos ortodoxos y los colonos a la población palestina al máximo. O sea, tenía debilidad interna y atacaban agresivamente a los palestinos al mismo tiempo. Y durante meses, oficiales habían estado advirtiendo al gobierno del peligro que crecía.
400 funcionarios de seguridad, nosotros lo mencionamos en nuestro programa, incluidos jefes del Mossad, de la Shin Bet, de la policía y asesores de seguridad nacional, habían advertido que Israel se estaba hundiendo en una peligrosa crisis social, económica, política y de seguridad sin precedentes. 10.000 reservistas amenazaron con no servir a una democracia antiliberal. Y hace apenas un mes, el general Eitan Ben Eliyahu, excomandante de la Fuerza Aérea, dijo que Israel estaba al borde del desastre. Dijo, el debilitamiento militar es enorme. Estamos viviendo el mismo panorama de lo que ocurrió en Yom Kippur. Bueno, esa debilidad la vio Hamás y lógicamente intentó aprovecharse de la creciente de esa fragilidad. Netanyahu no la tuvo en cuenta. Bueno, el resultado es, en mi criterio, que ese ataque era previsible. El mismo Pero Navi que vos soltaste tiene una frase muy buena, ¿verdad? Dice, el ataque de Hamás es el resultado de la conjugación de una organización islámica fanática y una política israelí imbécil. Lo está diciendo el ex embajador de Israel en Francia. Con esas palabras. Con esas palabras, exacto. Pero bueno, no era un asunto meramente técnico de seguridad, era un hecho político. Entonces, aquí viene la otra pregunta. Si era previsible, ¿cómo es posible que haya sido una sorpresa? Una operación de semejante envergadura necesitó meses de preparación. Su entrenamiento tenía que ocurrir en un terreno muy pequeño y el más vigilado del mundo, con cámaras en todas partes, con drones encima todo el tiempo. Los egipcios le avisaron al gobierno de Israel. Es más, Mimi, el problema es que ahora que acabas de hablar de Egipto, está saliendo en algunas noticias italianas, lo dijo el jefe del contraespionaje de Italia, dijo que se entrenaron en Egipto, los parapentes se entrenaron en Egipto. Bueno, y sin embargo fue llevado a cabo sin ser detectado, abortado. Y en todo caso no fue rápida y eficazmente repelido. Para que llegara la defensa. 10 horas para que hubiera una respuesta del ejército del gobierno israelí. Bueno, eso es algo que necesita tener explicaciones. Para estas explicaciones existen varios tipos de respuestas. Unas son políticas, otras son técnicas operativas y otras son de carácter conspirativo. Todas estas respuestas son analíticas, son intentos de explicación de un acontecimiento increíble. Ya lo vimos, no lograron prevenir, detectar y contrarrestar el peor ataque de la historia. Por lo pronto, hay 3 hipótesis. La primera es evidente y la acabamos de decir. Las mismas razones de debilitamiento que hacían previsible un ataque lo hacían también difícil de ver venir. Lo hacían previsible y además lo ocultaban. Israel es una sociedad cada vez más políticamente dividida. La profundidad de sus divisiones ha debilitado todo. El gobierno de Netanyahu es una coalición de corrientes ultraortodoxas y mesiánicas de nacionalismo religioso, cuyo último objetivo es resolver el problema palestino si pudieran con la expulsión total de los palestinos y con la ocupación total, como dijo el ministro de Seguridad en un momento, la muerte, la eliminación física de todos los palestinos. Queda un minuto y medio para el corte. Bueno, el Eibar Rabie, el embajador que mencionamos, califica a los aliados de Netanyahu como la versión judía de Hamás. Exactamente. Tienen mayoría en el Parlamento israelí y para realizar sus objetivos están pasando leyes que permiten colocarse por encima del sistema judicial. Eso tuvo como precio la insurrección civil del Israel democrático y como resultado de meses de manifestaciones y protestas, existe en Israel un estado de guerra civil latente de israelí contra israelí
en la que ha salido debilitada la cohesión del ejército y de los servicios de seguridad. Yo creo que nos quedamos tal vez en esa Así explicación mejor política. para después poder entrar a las otras. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy, Palestina y a Israel, la invasión, las claves para comprensión del ataque de Hamás contra Israel. Estabas, Fausto, en entender los hechos y era previsible el ataque de Hamás, y ahora la pregunta es ¿por qué las fuerzas No de sea, seguridad no previeron el ataque? y habíamos dado una primera explicación La política, Ujú. que era que las divisiones internas provocadas por la reforma judicial habían cegado las capacidades preventivas de la dirección del Estado. Netanyahu se negó a entenderlo, a pesar de que todo el mundo se lo dijo, se negó a aceptar que estaba empujando el país hacia el abismo, pero jamás sí lo entendió, Pero lo estaba comprendió. evitando el ser juzgado por corrupción, ¿verdad? Que es más o menos su línea de política más importante. Esa es la razón por la que se hizo la coalición. Pero digamos que el juicio de él no es lo que estaba cegando en estos momentos al Estado de Israel. El Estado de Israel estaba ciego por el tipo de enfrentamiento que esa política había conducido al país. Y jamás, que eso es lo que conducente, no lo había entendido, había visto esa debilidad y se había aprovechado de ella. Bueno, esa es la explicación política de por qué las mayores fuerzas de seguridad del planeta no pudieron ver venir el ataque de No Hamas. solo vieron la debilidad interna, sino que entendieron la furia de los palestinos por la presión enorme que estaban ejerciendo el gobierno de Netanyahu. Otro tipo de explicaciones de carácter técnico es el predominio de sistemas de inteligencia basados en tecnologías en detrimento de sistemas tradicionales de inteligencia humana. Y Y análisis, aquí, no, de inteligencia, análisis, penetración. claro, y análisis antropológicos, sociológicos, No, análisis no, del enemigo también. sí, por supuesto, pero aquí nos estamos refiriendo a que todo ese tipo de fenómenos están siendo detectados por máquinas que están viendo a la distancia y no están siendo llevados a cabo por personas en el terreno. Bueno, y la otra explicación es que junto a esto se ha producido una subvaloración de las capacidades de inteligencia y contrainteligencia humana de Hamas. Hamas está muy por debajo tecnológicamente, pero obviamente sus capacidades de contrainteligencia son formidables y está demostrado que es muy posible que haya infiltrado porque sabía detalles de horas, días, momentos en donde podían hacer el ataque. Y la última explicación técnica es de carácter operativo. La coalición de gobierno se había estado concentrando en ataques y provocaciones de radicales ortodoxos, por eso yo no quise interrumpirte, en la zona de Cisjordania, no en la zona de Gaza. Y entonces eso las había obligado a concentrar en Cisjordania, hoy salió el dato, el 60% de las fuerzas del ejército y la seguridad. Para dos cosas tremendas en Cisjordania: proteger a los Deja, colonos que habían expropiado a los palestinos de Cisjordania, pero también el ejército apoyar el programa de los colonos sobre los palestinos, agredirlos, sacarlos de las casas, quitarles sus propiedades, etcétera, etcétera. así salió en las noticias, así muy recientemente, cómo emboscaron una ambulancia que transportaba a heridos palestinos que habían sido heridos por los colonos, o sea, ni siquiera cuando iban en la ambulancia. Bueno, pero esa concentración de tropas, estamos tratando no de exaltar los ánimos, sino de explicar por qué.
la debilidad de inteligencia se dio, es difícil, obviamente, mantener la línea, ¿verdad? Pero el tema es que al concentrarse en Cisjordania dejaron altamente debilitada la vigilancia de la Franja de Gaza. Ahora sí. Excesivamente debilitada. Es decir, es casi totalmente debilitada. Eso es lo increíble. Bueno, y ahora vamos a la otra explicación que es más conspirativa. Ha sido expresada por analistas internacionales como Ezequiel Vistoletti, politólogo de la Universidad de Berlín. Esa explicación dice, no, es imposible, simplemente imposible que no supieran del ataque. Sabían que venía, tal vez no sabían la hora, no sabían el momento, Ni la tal vez dimensión tan grande. la fuerza que tenía, pero, pero la teoría conspirativa es que para unificar a Israel, la extrema derecha necesitaba estar en guerra para que todo Israel se uniera en una cruzada detrás de ellos, destruyendo Palestina. Esa explicación se vuelve más plausible cuando vuelvo a decir lo que vos dijiste. El ministro de Inteligencia de Egipto había advertido a Netanyahu que algo fuerte se estaba preparando en Gaza. Después lo desmintieron, después dijeron que eso no era cierto, pero ya lo habían dicho. Esa explicación se vuelve también admisible cuando se sabe que días antes, y esto sí es terrible, Mimi, Bahrein y la misma Arabia Saudita habían ordenado a sus ciudadanos salir urgentemente del Líbano. Algo sentían que venía. Bueno, esa es la Perdón, teoría estoy conspirativa. buscando entre las teorías conspirativas las palabras de Netanyahu en el 2019. Siendo primer ministro, dijo en un programa de televisión, estoy citando a Netanyahu, favorecer a la banda terrorista de Hamas es un torpedo necesario a la creación de un Estado palestino en el futuro. Y añadió, el que quiera bloquear el Estado palestino debe apoyar el crecimiento de Hamas y transferirles dinero, ¿verdad? Que es la Sí. posición de la derecha. Son palabras de Netanyahu en el 2019. También Y no son palabras, Mimi, se sabe perfectamente, el pero lo Mossad, podemos ver en otro programa con más detalle cómo jamás nació por el realmente Mossad como una política, del de Estado de Netanyahu. Israel. Exacto, De del Netanyahu. No le llamemos de Israel. del, De la tendencia, es que tenemos mucha sí, tendencia no, a es el meter a todo el mundo en el gobierno. mismo saco. No, el gobierno Básicamente es del era Likud, primer, de la tendencia, sí, es del gobierno. Netanyahu Estoy de es acuerdo. primer ministro, o sea, era política del gobierno de Netanyahu, de acuerdo, pero del gobierno. Sí, del gobierno, pero no era política de Estado. No es una política que fuera seguida por todas las corrientes del No, país. jamás, jamás, todo lo Por contrario. eso, por eso hay que decidir que es una política que había tenido el Likud de Netanyahu. Otro punto decisivo que tenemos de dilucidar tiene que ver con el ataque en sí mismo. Está más que claro que jamás sabía que lo que más que iba a lograr iba a ser un golpe doloroso, sorpresivo, pero nada más. Y además sabía que la respuesta de Israel iba a ser tremenda. Entonces aquí vienen las tres preguntas. ¿Por qué atacar a Israel si no van a lograr tanto? ¿Por qué hacerlo en estos momentos? Y después, ¿por qué hacerlo con tanta crueldad? La diseña. Existe con tanta hazaña. ¿Hay alguna estrategia detrás de la crueldad terrorista contra civiles? No es que sea excusable, jamás, jamás. Pero ¿hay algún cálculo detrás de ese daño, esa maldad con que lo hicieron? Bueno, el porqué del ataque está más o menos claro. Tenemos que recordar que desde hace 75 años la Liga Árabe se había comprometido a no reconocer a Israel si no se resolvía el problema de la ocupación de las tierras palestinas por Israel. Pero después de 75 años y nada pasando, el mundo árabe comenzó a dejar de preocuparse por la situación de los palestinos y dejó de poner
la solución de los problemas palestinos como una condición para normalizar las relaciones con Israel. Al mundo sunita en especial le importaba cada vez menos el problema palestino. Y así, poco a poco, Israel ha sido comprendido como una realidad definitiva e incuestionable que no pueden seguir ignorando. Primero fue Egipto, Jordania y Siria, sobre todo después de la guerra de Yom Kippur. Después, eso fue hace 50 años. Después fue recientemente el gobierno de Trump, los acuerdos de Abraham, que generaron relaciones diplomáticas entre Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y Sudán. Sudán no la ha ratificado porque, bueno, está en guerra civil el mismo. Bueno, y ahora venían los acuerdos entre Israel y Arabia Saudita. Mohammed bin Salman declaró el 20 de diciembre, por eso voy a decir fecha, que ya estaba cercana a la normalización de relaciones diplomáticas con Israel. 2 días después de eso, Netanyahu lo dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentó un mapa a Mimi. Yo vi la foto, porque no lo podía creer, donde los territorios palestinos aparecían como parte de Israel. La Casa Blanca lo confirmó el 30 de septiembre. El ataque fue 7 días después y claramente responde a una lógica. Era hacer saltar los acuerdos de Israel con la cuna del Islam. Todos los observadores concuerdan que fue un acto desesperado para obligar al mundo árabe y musulmán, sobre todo sunita, a ver que el problema palestino sigue vivo, que ese pueblo sigue deportado, sigue ocupado y sigue sin tener soberanía sobre su territorio. Eso le daría una explicación política a los ataques. Pero, ¿por qué semejante grado de crueldad, de sadismo criminal? ¿Responde esa crueldad solamente a una rabia irracional alimentada por años de miserias, persecuciones, expulsiones, pérdida de seres queridos durante 75 años de sometimiento a Israel? Jamás había El, orden fría para actuar así. bueno, el pueblo palestino ha sufrido mucho y eso no puede quedar ninguna duda, pero también debe quedar claro que nada de su sufrimiento justifica el terrorismo. Y nada justifica los asesinatos a mansalva y nada justifica las humillaciones contra la población civil. Pero lo que estoy apuntando es a otra cosa. ¿Era solo rabia criminal o se escondía una estrategia política racional detrás del espanto desatado entre civiles inocentes? Y como lo que viene es especulativo, no quiero especular yo. Quiero tomar los análisis que han hecho periodistas, analistas, sionistas. Y por eso estamos obligados también a verlo. Me voy a referir a dos. Thomas Friedman, del New York Times, analista que dice que en la circunstancia que sea, él está con Israel. Pues bien, Friedman encuentra una lógica política, una estrategia fríamente calculada de la crueldad de los ataques de Hamas. Friedman hace el siguiente análisis. En 2006, Hezbollah emboscó una patrulla israelita al sur del Líbano. 3 soldados israelitas murieron y otros 2 quedaron secuestrados. La respuesta de Israel fue tremenda, atroz. 34 días seguidos de bombardeo israelita sobre los suburbios de Beirut, sobre los puentes de entrada, sobre los puentes de salida y sobre el aeropuerto de Beirut. El mismo gobierno israelita admitió después haber usado fósforo blanco y bombas de racimos. La respuesta israelí fue tan feroz, Mimi, que Hassan Nasrallah, y ahora se habla mucho de él porque está saliendo dando declaraciones, es el líder actual de Hamas, dijo que jamás pensó ni siquiera en un 1% que la muerte de 3 civiles y la captura de 2 soldados israelíes iba a provocar una guerra de esa magnitud. Y todavía hay una consecuencia tremenda de eso, y es la derechización de la sociedad civil israelita que nombra Likud, deja de lado a la socialdemocracia y permite que se llegue a la situación actual.
sea, es una consecuencia negativa, además, para Hamás y los palestinos. Bueno, ese ataque de Israel, esa reacción de Israel frente al asesinato de tres militares y el secuestro de dos, es la respuesta de siempre, instintiva. Y Friedman dice que esa respuesta de Israel era clara para Hamás. Sabía que la respuesta que iban a hacer al ataque de Hamás iba a ser 1000 veces más atroz que la respuesta de Israel al ataque en Líbano en el 2006. Y que iba a despertar una represalia israelita automática 1000 veces más feroz, sin miramientos de víctimas civiles. Lo sabía Hamás y así lo hizo. Entonces dice, ese era su cálculo, que Israel respondiera a la indignación y al ojo por ojo y diente por diente sin ninguna estrategia real de largo plazo, que la furia lo cegara. Friedman lo plantea así. Jamás sabía, dice Friedman, que estaba cometiendo una locura. Es difícil de traducir a Friedman porque dice out crazy. Dice, sabía que estaba cometiendo una locura, pero lo hizo para obligar a Israel a cometer una locura todavía mayor. Su cálculo era que el furor de la respuesta israelí debilitara a Israel más que el mismo ataque de Hamás y que de paso, lógicamente, hiciera saltar por los aires el proceso de normalización con Arabia Saudita. Eso es Friedman. Ahora yo me voy a quien yo considero en geopolítica una especie de mi maestro, Lucho Caracciolo. Opina lo mismo. En su columna del periódico italiano La Stampa dice que jamás quiere ver a Israel desaparecer de la tierra, pero sabe que no lo puede lograr con sus propias manos. Y entonces realiza la trágica excursión terrorista para empujarlo hacia caminos peligrosos, llenos de trampas, donde perdería todo el prestigio, perdería la superioridad moral que está teniendo y se destruiría el ambiente de acuerdos logrado hasta ahora. Esos actos de Hamás, dice Caracciolo, con toda su crueldad, buscan empujar a la Shahal a entrar a combatir la guerra que siempre han querido evitar, larga, sangrienta, desprestigiante, ideal para la guerra de guerrilla, donde la víctima se convierte en victimario. Eso es perfectamente posible. Y los planes de ataque por tierra de Netanyahu están cayendo exactamente en esa lógica. Y si a eso añadimos que a los extremistas ortodoxos le conviene una guerra para acabar con los palestinos y unificar al país bajo su mando, y si añadimos que a Hamás le conviene una guerra para romper los acuerdos de los países árabes con Israel y convertirse Hamás en el único representante de los palestinos, si unimos todos esos elementos y todas esas lógicas demenciales, entonces estamos en un camino que pareciera que no tiene salida hacia una guerra atroz de consecuencias inimaginables. Dentro de esta locura, las palabras del ex primer ministro Ehud Barak son de las más sensatas que yo he oído en medio de todo este conflicto. Él culpa a Netanyahu y culpa a esta derecha ortodoxa de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y además dice que no hay salida porque entre los rehenes y entrar a una guerra de territorio con Hamás en Palestina va a destruir, va a hacerse cumplir un destino muy cruel para Israel, ¿verdad? Pero él ve una salida, él ve una posible salida a todo esto, muy difícil, pero que es el poder que una fuerza árabe entre a manejar Palestina y después empiece a negociar con Israel una salida política. Casi imposible, lo puede uno ver, pero es una salida posible. Veo que Fausto se me congeló de nuevo. Primer ministro, Ehud Barak. Ya, estamos. ¿Me oíste lo de Barak? Sí, te oí perfectamente. Bueno, tanto Friedman como Caracciolo llaman a esa situación
la trampa de Hamás. Ambos sienten que Israel no está sabiendo cómo salir de ella. Si las tropas israelitas entran en Gaza, será una batalla callejón por callejón, ruina por ruina, y terminará siendo una masacre. Y aún en caso de destruir a Hamás, tendría que decidir qué hace después. ¿Se queda ahí y gobierna otros 2 millones de palestinos? ¿O los expulsa? ¿O a dónde? Y más importante, ¿acaso eso sería una victoria? Pero bueno, digamos que quiere escapar de la trampa de Hamás y entonces no entra en Gaza. ¿Cómo vería eso la opinión pública de Israel, indignada y exasperada como está? Eso solo alentaría, dirían, nuevos ataques. Entonces nadie podría sentirse seguro. Y bueno, vos lo estabas diciendo, existe una tercera vía y dice Caracho lo que es más realista que que Barak dice que la busquen, por favor, que la busquen, porque dice que no hay estrategia y que ese es el problema. Hay fuerza, claro, mucha fuerza, pero ¿hacia dónde? Dice Caracho lo que una estrategia es un sistema de medidas que se realizan para cumplir un objetivo, pero para tener una estrategia tenés que tener claro el objetivo. Claro. ¿Cuál es el Lo objetivo? tiene Hamás y lo tienen los ultraortodoxos de supremacistas, racistas, homofóbicos, mesiánicos de los ortodoxos extremos en Israel. O sea, ambos que se parecen, porque son los dos extremos, solo que de diferentes religiones, ambos tienen la estrategia y el objetivo claro. Quien no lo tiene claro, ¿verdad? Es una sociedad dividida en este momento, como la de Israel. Y donde han ocurrido, y claro, no lo podemos presentar acá y tal vez en algún momento lo enseñemos, han ocurrido tantos cambios en la zona de Cisjordania, que está dividida en zona A, zona B, zona C. La zona C es el 60% de Cisjordania y está completamente bajo control israelita. Y después otras zonas son zonas donde hay asentamientos judíos. Y después otras zonas son zonas donde están los árabes y todos cortados de por medio. La solución de 2 estados ya no es factible. Oí a jóvenes palestinos israelitas, o sea, no palestinos de Palestina, sino de Israel, con pasaporte Israel, diciendo que los 2 estados ya no funcionan, que la propuesta ahora es un solo estado, 2 naciones, iguales derechos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 2 millones de palestinos israelitas y hay 700,000 judíos en territorio de Cisjordania. Es imposible ya la salida de 2 estados. Pero igualmente, Mimi, igualmente, esa solución representaría que habría un estado donde la mayoría democrática sería árabe. Es muy difícil. ¿Dónde estamos de tiempo, Fausto? Estamos en 23 minutos. Estamos, Exactamente. terminamos con el tiempo. No, digamos que podemos decir que el mundo entero se encuentra encerrado en la trampa de Hamás, que la situación bélica está teniendo impactos geopolíticos tremendos, que se sabe que no se puede seguir como antes, pero no se sabe qué hacer después, que los Estados Unidos están atrapados en esas aguas y que como lo mejor que sabe hacer es mostrar la fuerza, lo mejor que se le puede ocurrir es enviar portaaviones. Pero bueno, Rusia por su parte está aprovechando la situación para comenzar una contraofensiva misma en Abdika del este de Ucrania. Y perdón, bueno, Irán también sale favorecido en esto, ¿verdad? Porque pasa a tener un liderazgo en el mundo árabe que estaba un poquito venido a menos. y además, Mimi, todos los planes del arreglo con Arabia Saudita tenían como objetivo frenar a Irán. Entonces, hay un ganador, Rusia, y hay un ganador entre comillas, Dios santo, y hay otro, Irán, y todo el resto, incluyéndonos del mundo,
perdedores. Bueno, eso sería. Nos vemos la próxima semana. Creo que seguiremos hablando de Israel si no nos llaman las elecciones en el Ecuador. Buenas tardes y muchas gracias.